Bien, muy buenas tardes a todos los invitados. El doctor Andrés Caicedo, muy buenas tardes. Vamos a iniciar una videoconferencia con la temática motivación en la investigación científica, ¿no? El expositor de esta conferencia es el doctor Andrés Caicedo. Él es PhD en Biología Médica de la Universidad de Montpellier de Francia, director del Laboratorio de Investigación y catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. El año pasado participó de manera presencial en una conferencia con profesores y estudiantes del Colegio Torrebar. La idea de este año era hacer una conferencia un poco más grande con estudiantes de otros colegios, pero por la situación y las condiciones actuales se lo está haciendo de manera virtual, ¿no? Deseando que para el próximo año nos vuelva a acompañar, pero esta vez directamente aquí desde la ciudad de Guayaquil. Entonces, sin más preámbulo, les dejo con ustedes al doctor Andrés Caicedo con la temática motivación en investigación científica. Estimado Roberto, estimados profesores, estudiantes de la unidad educativa Torremar, de las otras unidades educativas que nos acompañan, prestigiosas igualmente, de la bella ciudad de Guayaquil. Para mí es un gusto el compartirles esta tarde esta charla, como había mencionado ya Roberto, sobre la motivación de la investigación científica. La charla va a estar encaminada desde, por ejemplo, mis pasiones cuando era joven, cuando era pequeño, hacia poco a poco cómo fui pues acercándome cada vez más a lo que es la ciencia, luego mi formación universitaria, después de lo que es la parte de los posgrados y ahora nuestra actividad en lo que es la Universidad San Francisco de Quito, en la Escuela de Medicina. Y bueno, como todos los jóvenes pues tienen sus pasiones cuando son cuando están recién pues madurando y creciendo. Una de las cosas que a mí me gustaba muchísimo era lo que es la ciencia ficción. Entonces yo me fui acercando poco a poco a lo que es la ciencia en general a través de lo que es la ficción con grandes escritores como Isaac Asimov, con este gran cuento que era La Última Pregunta, pues que habría incluso cuestiones a nivel filosófico. También me gustaban mucho esas novelas de detectives de Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle. Edgar Allan Poe, además de escribir estas novelas de misterio, de suspenso y todo eso, también tenía unos cuentos a nivel de policíacos, detectivescos y todo eso. Eran excelentes. Y después, bueno, poco a poco acercándome a estas otras grandes obras de la literatura, como es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, y también Frankenstein. Entonces, hablaban pues de estos científicos en los años 1800 que se dedicaban a tratar de comprender de una manera pues con gran locura lo que es la ciencia. Por ejemplo, el Dr. Jekyll pues con estas pócimas y todo eso para comprender su psiquis, etcétera. El Dr. Victor Frankenstein, por ejemplo, en ese tiempo despertaba todo lo que era la curiosidad, lo que es el conocimiento de la vida, de la biología. Entonces, todas estas obras pues eran muy interesantes en esa época, y muchos otros autores que pues marcaron mi desarrollo de la mano de mis padres siempre. Mi padre que era comunicador, periodista, igualmente mi madre abogada. Entonces todos ellos me ayudaron muchísimo para poder desarrollar este amor a la literatura y a la ciencia. Luego, poco a poco, ya en la juventud, pues me gustaba muchísimo pues los dinosaurios, la vida, el Jurásico y todo eso. Y esta diapositiva se llama De la ficción a la realidad porque, bueno, en esos mismos años, en los años 90, que se pasó a estudiar lo que era el mundo jurásico y todo eso, que precisamente en esta película, desde la ficción, se logró obtener un fragmento de ADN de dinosaurio que estaba guardado en ámbar, y después de esto, pues, pudieron clonar toda una serie de animales prehistóricos, etcétera. Y justamente en el 92, de la mano de Ian Wilmot, él pudo por primera vez pues clonar un mamífero que era hasta ese tiempo un gran reto, el hecho de poder comprender cómo, por ejemplo, el óvulo, como tal, con sus factores de transcripción y todo eso, puede modificar el destino del núcleo, etcétera. Entonces eso fue muy interesante y pasamos poco a poco de esta ficción a la realidad. Luego así en la juventud, los superhéroes, etcétera. Y teníamos este caso de Bruce Banner, que bueno, creo que igual todo el mundo lo conoce, sobre todo el día de hoy, que era un científico que comenzó a experimentar con el mismo, etcétera, y generó a través de un exceso de radiación gamma mutaciones que llevaron a generar este alter ego que es el famoso Hulk.
igualmente como lo habría hecho el Dr. Jekyll en su tiempo, en los años 1800. Y pues bueno, esto no está alejado de la realidad. La radiación puede generar una gran cantidad de mutaciones. Muchas de esas pueden llevar a muchas enfermedades. Algunas de ellas son el motor mismo de lo que es el desarrollo de la adaptación y todo eso. Cosas que son muy interesantes y vale la pena conocer de manera profunda, porque es a través del conocimiento de cómo se generan estas mutaciones, de cómo se mantienen en el cuerpo, cuáles son buenas, cuáles son malas, que nosotros podríamos comprender el origen de muchas enfermedades. Y pues bueno, ya de joven, ya en los años de la escuela y todo eso, me fascinaba la biología, la anatomía, la estructura muscular y todo eso, y me parecía muy, muy, muy interesante. Me acercaba de alguna manera a lo que es la parte médica. Algo que pues nos pasa a todos y de los estudiantes, a todo el mundo, es que, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo nosotros nos recuperamos? Porque básicamente es un proceso complejo que interviene en múltiples sistemas, desde el innato hasta el adaptativo, que hacen que una persona pues llegue a recuperarse de esa enfermedad. Eso es muy, muy interesante. Y después ya al punto de graduarme, pues me gustaba muchísimo esto de eso de las inyecciones. Pucha, yo me pongo una inyección y ya me vacuno, me pongo una inyección, ya me curo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se transmiten estos factores médicos y cómo estos pueden alterar la biología? Me llevó hacia lo que es estudiar la carrera de biología en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Es aquí donde poco a poco ya me fui acercando con maravillosos profesores, entre ellos pues la doctora Eliana Alcocer, con cual tuve el gusto de hacer mi tesis de licenciatura al estudiar la biodiversidad y cómo podemos pues generar nuevos fármacos, etcétera. Entonces fue con ellos que pues yo realicé mis estudios de licenciatura. Fue ya la entrada a lo que es ya la parte de la biomedicina, el hecho de pues ver cómo podemos luchar contra estos agentes multiresistentes, etc. Entonces eso me gustó muchísimo, pero de alguna manera me sentía mucho más atraído a lo que es la parte de la biología celular, la biología del ser humano como tal, la biología de sistemas y todo eso. Entonces me quise adentrar en esa parte ahí, ya buscando ya desde esta parte de la Universidad Católica, me acercaré mucho más a lo que ya serían este tipo de estudios. Y precisamente por esos mismos años, en el año 2007, de la mano de Shinya Yamanaka, y se rompió completamente este dogma de la biología de que una vez que tú ya, por ejemplo, un óvulo, una célula, cuando ya se une al espermatozoide, genera este embrión pluripotente que puede dar lugar a todo un organismo. Una vez que tú ya comienzas con este periodo de desarrollo y todo eso, es como decir que tienes una bola que ya baja a través de una colina, es decir, nunca más podrías volver atrás. Y eso es algo que resultaba pues un dogma, se creía, o sea, una célula que ya, o sea, una vez que ya te desarrollaste desde la parte del embrión, tus células nunca más van a volver a recuperar esas capacidades. Y de hecho, Shinya Yamanaka con sus trabajos nos dice, no, las células del núcleo celular puede ser reprogramado, tu material genético puede cambiar en su expresión, y él precisamente fue lo que hizo en este artículo del año 2007 publicado en la prestigiosa revista Cell. Él dijo que, por ejemplo, nosotros tenemos células ya diferenciadas, ya de un tejido adulto. ¿Qué tal si nosotros a través de factores de transcripción específicos, factores que se pueden meter en el núcleo, reprogramamos estas células y las llevamos nuevamente de esta parte que estaba bajo la colina hacia una parte que está más arriba? Es decir, podemos generar nuevas células, podemos diferenciar estas células en otros, en múltiples tejidos. Entonces esto es muy interesante y es a través de esto pues que Shinya Yamanaka fundó su instituto para poder ver de qué manera podemos aplicar estas células. Y es muy interesante porque, por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, el encontrar las curas para, por ejemplo, enfermedades como el Parkinson y todo eso, enfermedades que tienen un fuerte componente genético, pues implica el hecho de una gran cantidad de ensayo y todo eso. Entonces nosotros no queremos estudiar todas estas cosas en el paciente porque implicaría el hecho de pues ir un poco más allá de la ética, el hecho de tratar siquiera de tocar a un ser humano, etcétera. Entonces lo que Shinya nos pudo dar a través de esta técnica fue muy interesante, muy, muy importante, porque nosotros ahora vamos a tomar una pequeña muestra de una persona que tiene enfermedad de Parkinson y lo podemos poner en un plato de cultivo y podemos modelar nuevamente neuronas, etcétera, y poder comprender cómo podemos
pues brindar fármacos que hagan que estas neuronas, bueno, no se mueran, sobrevivan mucho más e incluso poder evitar estas enfermedades. Entonces ese fue el trabajo de Shinya Yamanaka que me fascinó, me pareció increíble. En el año 2007, ya graduado de biología, quise pues precisamente ir a un laboratorio que haga este tipo de técnicas, porque me parecía hermoso el hecho de poder modificar la biología, el hecho de poder incluso romper las barreras de la enfermedad y generar nuevas opciones terapéuticas. Y es aquí como pude ir al Instituto de Medicina Regenerativa en Francia, de la mano de, pues, del doctor Jean-Marc Lemaitre, que precisamente estudiaba esta técnica de Shinya Yamanaka. Luego, en la Universidad de Montpellier, pude realizar este máster, este doctorado, junto con el doctor Christian Jorgensen, que luego juntos los dos comenzaron a trabajar juntos de manera muy interesante en el mismo Instituto de Medicina Regenerativa. Fue una experiencia sin duda excelente y precisamente también agradezco muchísimo durante este tiempo a mi directora de tesis, la doctora Mariluz Viñé, quien pues me ayudó en ese tiempo a comprender todos estos dilemas biológicos y comprender mucho más mi tema de investigación. Y siempre, siempre, siempre un trabajo que siempre se realiza en equipo para poder llevar adelante estas grandes cosas, estos grandes descubrimientos. Eso es muy importante. Y fue en Montpellier donde yo pude adentrarme en esto de lo que es la transferencia de mitocondrias de una célula A a una célula B, de lo cual pues les voy a hablar en unos instantes. Pero a su vez no fue solamente la parte científica, sino también que el hecho de poder enamorarse de la ciencia te lleva a pues buscar estos nuevos horizontes, estos nuevos laboratorios, y desde mi formación en la Universidad Católica y luego al ir a Montpellier, pues uno se llena de maravillosas experiencias. Una de ellas, pues, la pude hacer, como ya les he contado, en Montpellier, en donde no solamente me dediqué a hacer ciencia, sino también a hacer mucho deporte, a dedicarme a los amigos, etcétera. Aquí les presento algunas imágenes en las cuales, pues, yo corrí mi primer maratón en el año 2013, después hice 4 maratones más. Simplemente uno, pues, se llena de ganas de motivación, y eso es muy importante cuando uno hace investigación, esa resiliencia, que uno la puede traspasar a diferentes aspectos de su vida. Cuando uno hace investigación, uno tiene que luchar contra el hecho de que capaz de las cosas no me van a salir bien, pero ¿qué es lo que puedo hacer para que estas cosas funcionen? Y es precisamente cosa de esta resiliencia que uno gana en la investigación, que te permite incluso ir mucho más adelante en tu vida diaria. Por ejemplo, ¿por qué no puedo hacer un maratón? ¿Por qué no puedo hacer cosas que llevan y que motivan mucho más a una persona a romper los esquemas dados? Porque yo, cuando salí de la Católica, jamás de mi vida me había imaginado correr un maratón, pero después de que uno entra en el doctorado, uno puede darse cuenta que puede hacer muchas cosas, y es un trabajo de gran resiliencia. Y después, bueno, ya acabé mi doctorado, hice un postdoctorado en el instituto, y después ya me dije que es el momento de pues, tener mi propio equipo de investigación, y se abrieron las puertas en la Universidad de San Francisco de Quito, precisamente en la Escuela de Medicina, donde tengo el gran orgullo de también ser profesor de esta excelente Escuela de Medicina, y en donde nosotros pues fundamos este equipo Biomedical Discovery, que este equipo pues enlaza precisamente esa gran motivación del hecho de poder pues comprender mucho más la biología hacia lo que es el descubrimiento biomédico, el de poder dar respuestas a muchas de las enfermedades que son pues problemáticas del día de hoy, al cáncer, por ejemplo, al daño de tejido, a las quemaduras, etcétera. Entonces, todo esto nos fascina como equipo y estamos conformados por excelentes profesionales tales como el doctor Francisco Cabrera, quien es ahora decano de la Escuela de Medicina Veterinaria. Entonces, dentro del equipo hemos podido pues estar en esto de lo que es el desarrollo de terapias regenerativas, de biomarcadores de la enfermedad, y también de la comprensión en sí de por qué, por ejemplo, el cáncer es tan difícil de curar el día de hoy. Pero me gustaría centrarme en lo que es la mitocondria. Como les había mencionado, desde Montpellier hasta el día de hoy, este ha sido mi tema principal de investigación. La mitocondria es el motor celular. Nosotros tenemos energía, y es por eso que el oxígeno es tan importante, porque la mitocondria toma este oxígeno y ayuda a la cadena de transporte de electrones, no sé si han escuchado ya de ello, y que a través de estos precursores que se deben generar a través del ciclo de Krebs, nosotros podemos generar la energía necesaria para poder mantener nuestro sistema corriendo. Si no tenemos mitocondrias, somos anaeróbicos, y generalmente los organismos anaeróbicos son los más simples. Entonces, ahora es que la unión de la célula con la mitocondria permite que
y permitió que nosotros pues tengamos esta capacidad, esta multicelularidad. Y es mi tema de investigación, el hecho de poderla pasar de una célula A a una célula B. Pero todo esto se enlaza con lo que es la medicina transnacional. Sí, entonces ustedes dirán, un biólogo que va a dar clase en la escuela de medicina, ¿cuál es la relación directa? Es por el hecho de que nosotros a través de la medicina internacional queremos darle respuesta a los grandes retos en salud, por ejemplo, como les había mencionado, el cáncer, etcétera. Entonces va desde todo lo que nosotros podemos hacer dentro del laboratorio hacia lo que vamos a ir pues practicando en animales, por ejemplo, porque no podemos no dejar de que antes de ir hacia la persona, nosotros tenemos que estar 100% seguros de que todo lo que vamos a hacer pues está bien y está bien dirigido y no ha hecho daño a nuestros animales que están en el laboratorio y que aseguramos que peor le van a hacer daño a la persona. Entonces eso es una etapa muy importante. Todas estas etapas se llevarán con la mayor responsabilidad, con mayor respeto a la vida. Eso es muy importante. Entonces nosotros ponemos todo lo que nosotros trabajamos dentro de lo que son células, después pasamos a organismos mucho más complejos y cuando nosotros pasamos a estos organismos mucho más complejos lo hacemos siempre respetando a lo que es el dolor, etcétera. Entonces todo lo que nosotros hacemos es muy refinado y con mucho respeto a lo que es el dolor, al sistema nervioso y todo eso. Entonces eso nosotros nos fijamos como investigadores que llevamos a cada una de las actividades que nosotros hacemos con el máximo de responsabilidad, que cada una de las cosas, que cada una de las etapas sean respetadas para poder llegar al paciente y poder ofrecer una nueva opción terapéutica. Ahora, todos estos pasos de la medicina internacional tienen que comenzar con algo y pues todo esto se basa en lo que es el conocimiento básico de las células como tal, de proceso, etcétera. Y después de esto pasamos a ligarlos poco a poco con lo que es la enfermedad. Entonces nosotros sabemos qué es o cuál es la proteína que no está funcionando bien o cuál es el gen que genera este tipo de problema. Y es a partir de ese punto que nosotros podemos comenzar a decir, ok, si el gen funciona mal, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudarlo a que funcione bien? Y ya estaríamos en esta parte de aquí, es de la parte de la investigación en esta parte que es el T0, hacia lo que es ya la comprensión de la enfermedad y poderlo llevar a como una nueva opción terapéutica. Entonces, dentro de lo que es las mitocondrias, etcétera, ya les había comentado de que ellas son las que proveen de energía a nuestro organismo, ¿sí? Sobre todo en lo que es la producción de ATP. NADH, etcétera. Incluso es gracias a ellas que nosotros podemos metabolizar súper bien los ácidos grasos, etcétera, a través de la beta-oxidación. Entonces, las mitocondrias son muy importantes en el buen proceso y en el restablecimiento de la energía como tal. Pero imagínense que las células no solamente tienen mitocondrias, como podemos observar aquí dentro, sino que pueden pasárselas a otras células. Esto es algo muy interesante y que incluso va de la mano ya con los mecanismos que ya hemos podido observar antes, que es como los que lleva adelante la célula de manera común, comunicarse a través de contacto, comunicarse de manera paracrina. Entonces nosotros ahora sabemos que las mitocondrias pueden pasarse de una célula a otra a través de contactos unicelulares, contactos intracelulares muy cortitos. Incluso las neuronas pueden pueden pasar mitocondrias de unas a otras y hoy por hoy se ha podido observar por primera vez recientemente en el año 2020 por el equipo de Alan Terry, les voy a hablar de esta publicación después, que pueden haber mitocondrias que pueden estar circulando y esto es un nuevo componente celular, un nuevo componente sanguíneo. Ahora, por muchos años se ha estudiado el hecho de que las mitocondrias pueden pasarse, por ejemplo, de las células madre mesenquimales a través de estructuras nanotubulares hacia células que podrían estar dañadas y se ha podido observar que este paso de una célula A a una célula B ayuda a que esta de aquí pueda repararse y regenerarse. Estos trabajos pues fueron llevados de la mano por Armin Rostom y dentro del equipo de Hans Hermann Gerdes a través en el año 2004, en donde él pudo observar en células del cultivo que ellas podían generar estas estructuras nanotubulares. Entonces estas son imágenes de microscopía electrónica en donde se puede observar que una célula A puede estar pasando componentes subcelulares a otras células. Y esto es muy interesante porque esto en el año 2004 igualmente rompió un paradigma de la comunicación celular y la capacidad de una célula en contactarse con otras. Luego, mucho más tarde, en el año 2012, esto de que las mitocondrias se pueden pasar de una célula A a una célula B era pues algo que se pensaba que podía ocurrir solamente en el laboratorio, o sea, solo in vitro.
Pero Islam, en el año, como les había mencionado, 2012, comenzó a estudiar este proceso cuando generó daño en el epitelio pulmonar y inyectó células madre mesenquimales y pudo observar en este paper de investigación, en este artículo de investigación, que las mitocondrias pueden pasarse de la célula madre hacia el epitelio pulmonar y ayudarlo a reparar. Entonces esto fue muy interesante y esto ayudó a la comprensión del mecanismo y que esto puede pasar no solamente in vitro, sino también puede pasar in vivo. Luego de eso les había comentado de estas mitocondrias que pueden estar corriendo por nuestro sistema y esto fue hecho por el equipo de Alain Terry precisamente en la ciudad, curiosamente, de Montpellier. Entonces Alain Terry lo que hizo fue que estudió individuos sanos, tomó muestras de sangre y observó, marcándoles a las mitocondrias que pues ellas podían estar en el suero de plasma de manera normal. Entonces, por ejemplo, esto era, o sea, nosotros decíamos que podíamos encontrar mitocondrias corriendo cuando existía daño. Es decir, existía un traumatismo, el tejido se dañaba y las mitocondrias comenzaban pues, a estar en nuestro medio circulatorio y era común pues encontrarlas. Y esto incluso es considerado una señal proinflamatoria. Pero Alan Terry lo que pudo observar es que estudiando individuos sanos, a través de microscopía electrónica, pudo observar que estas mitocondrias también pueden estar y que el individuo está sano. Entonces, este proceso no estaba solamente relacionado a lo que es daño, a lo que es enfermedad, sino que también puede estar relacionado a la salud. Y esto intriga muchísimo a los investigadores del día de hoy, porque es muy necesario comprender el por qué las mitocondrias pueden estar afuera de las células y por qué se mantienen en individuos que están sanos. Y bueno, todo esto entra dentro de lo que es la mitocondria. Entonces, fue muy interesante que en Montpellier, durante mi doctorado, podamos pues, estudiar estos fenómenos y llevó adelante esta publicación que se llama La mitocepción, en que también llevó adelante lo que es una patente de invención, porque, como les había presentado, si se acuerdan, estos papers de Rustom y todo eso se hacen en células, ¿sí? Pero yo lo que hice fue pasarlo de manera artificial. Entonces, este proceso de paso de manera artificial fue muy interesante, fue muy importante para el campo, para el medio, y esto hizo que no solamente publicáramos, sino que también tengamos una patente en lo que es el proceso de la mitocepción, que es esta de aquí. Entonces, en el Instituto de la Medicina Regenerativa y Bioterapias, pues nos pusimos a estudiar el por qué estas células madre mesenquimales, que pues aquí están con las mitocondrias pintadas en rojo, les pueden pasar mitocondrias a estas células cancerosas que están aquí en verde. Y es súper interesante, por ejemplo, ver que las células cancerosas también generan estas estructuras nanotubulares y a través de estas estructuras nanotubulares que pues ellas también pueden tener estas mitocondrias que vienen de estas células madre mesenquimales que están en rojo. Entonces eso fue muy interesante. No sabíamos por qué pasaba o cuáles eran los efectos. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención. Y ahora, ustedes saben que el cáncer es una enfermedad compleja. Sí, no solamente implican células, sino que implica todo un microambiente que va a comenzar a relacionarse con nuestro sistema y hay células que se relacionan unas con otras en este ambiente canceroso. Entonces, este ambiente se lo llama el microambiente tumoral y pueden haber muchas células que son parte de este microambiente tumoral, entre ellas las células madre mesenquimales. Ahora, las células madre mesenquimales muchas veces se les da, pues, relacionado a lo que son procesos positivos de regeneración. Pero el problema es que en el cáncer, lo que va a ocurrir es que el cáncer va a engañar a estas células. Sí, entonces las células se van a sentir confundidas y van a ayudarlo al cáncer a sobrellevar, por ejemplo, el sistema inmunitario y facilitar lo que es la proliferación. Y eso me interesó muchísimo, estudiar este aspecto. Y pues en este video, veamos si se ve bien. Nosotros, como les había mencionado antes, estas mitocondrias están en rojo y podemos observar cómo existe una manera de camino, ¿sí? Que va a conectar a estas células que están en verde. Entonces, estas células que están en verde son las células cancerosas. Y lo que ustedes pueden observar aquí es una imagen en microscopía confocal. Entonces, ¿qué es lo que significa microscopía confocal? Es que yo, de una muestra así que tiene un grosor dado así, yo le voy a poder seccionar como un tajo de naranja. Entonces, en este tajo de naranja, lo que yo puedo observar es que con un trago muy fino yo puedo cortar, por ejemplo, como imagen a esta célula y puedo observar que sí, efectivamente, había mitocondrias que pasaron, estas se podían encontrar en el volumen celular de las células que lo podían recepcionar. Esto fue muy interesante. Luego de esto, nosotros pudimos hacer observaciones en tiempo real en el pozo.
Sí, entonces nosotros tenemos, imagínense, un pocito en el cual tenemos células cancerosas marcadas en verde y las células mesenquimales marcadas en rojo. ¿Sí? Entonces, estas células mesenquimales que estaban marcadas en rojo se relacionaban de una manera muy interesante con las células cancerosas. Como pueden observar, aquí existe un gran movimiento celular con el tiempo, etcétera. Si tenemos tiempo, les voy a mostrar un video que ahorita estamos generando ahorita en el laboratorio. Pero veamos, entonces aquí tenemos, y lo que nos pareció muy curioso es que algunas de las células verdes de aquí, como ustedes pueden observar, tienen fragmentos rojos. Entonces, eso quiere decir que estas células cancerosas pudieron haber tomado algo de la célula mesenquimal que está en rojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren esta célula aquí. Entonces, ella se come algo de la célula mesenquimal. Entonces, al comérselo, sí, comienza a migrar un poquito más. Como pueden observar aquí, ¡plac! Se comienza a mover. Entonces eso nos pareció muy interesante, es que esto es anecdótico, qué es lo que estaba ocurriendo, qué tipo de material se estaba compartiendo. Y fue precisamente en el momento en que nosotros decidimos, pues marquémosles a las mitocondrias en rojo. Ahora, no es que a mí me gustaran las mitocondrias toda mi vida, me gustaban las células, pero no me gustaban las mitocondrias, por todo esto de que era el ciclo de Krebs y todo eso. Entonces, si alguna vez ustedes pues están estudiando el ciclo de Krebs, pues ustedes sabrán que no es nada fácil de comprender. Pero es fascinante después, ya cuando pues por primera vez nosotros marcamos a estas células mesenquimales y pudimos observar que estas estructuras nanotubulares podían pasar esas mitocondrias. Entonces me pareció fascinante, me llevó mucho tiempo y muchas horas de cultivo celular, mucho tiempo en el microscopio, el hecho de poder comprender bien este proceso y las implicaciones. Algo que es muy común en ciencia es el hecho de que pasamos de una observación y después nos planteamos de manera mucho más fina qué es lo que está ocurriendo. Y en este punto, pues de plantearnos el hecho de que las mitocondrias pueden pasarse de una célula A a una célula B, quisimos decir, pero ¿son solo las mitocondrias las que pueden pasarse? Y si son solo las mitocondrias, ¿qué tipo de efectos tiene? Pero eso nos planteaba un reto, porque como ustedes pueden observar, esto es un canal. Entonces es como si, por ejemplo, tienes una autopista, tienes un puente. Entonces en el puente no solamente pasan carros, sino que pasan personas, pasan motocicletas, pasan un montón de cosas. Pero nosotros queríamos saber específicamente si son las mitocondrias las que están haciendo algún tipo de efecto. Y eso fue un gran reto. ¿En qué sentido fue un reto? Porque nosotros queríamos solamente ver el efecto de las mitocondrias. No queremos ver nada más. Pero, ¿cómo hacíamos para pasarles mitocondrias de una célula A a una célula B? Aislándola de toda la otra cosa de todas otras cosas, componentes subcelulares que podían haber. Y había varias cosas, o sea, o me ponía a inyectarle una por una a cada célula, y eso era un súper reto, porque yo trabajaba con miles de células, entonces yo hubiera dicho, si me tocaba inyectar miles de células, capaz y por ahí no es la manera. Lo otro era el hecho de, pues, transfectarlas, es decir, a partir de la sonicación, ver si podía meterlas, pero dije, podemos hacer las cosas más simples. ¿Qué tal si solamente probamos y a través de centrifugaciones, de cambios de temperatura, podemos pasarles a las mitocondrias y estas puedan entrar en las células? Y fue precisamente eso lo que pasó y que pudimos hacer. Entonces, de manera muy simple, tenemos las células donadoras, a las cuales nosotros les marcamos con un tracker, un color rojo a las mitocondrias, y tenemos a las células que los van a recibir. Entonces tenemos millones de células aquí, y a partir de lo que es la mitocepción, nosotros las pusimos encima. El proceso de la mitocepción es a través de una centrífuga, es un cambio de temperatura que nos permite pasar mitocondrias ex vivo. Luego ya pues vamos a ver que podemos hacer esto incluso in vivo. Y esto, pues, nos permitió el hecho de, pues, encontrar mitocondrias que nosotros pasamos de manera artificial a las células cancerosas, lo cual fue muy interesante. Aquí tenemos o sea, son fotografías de ultra resolución. Nosotros le podemos ver a las mitocondrias pintaditas y tienen esta forma, como pueden observar. Y pues igualmente, ¿se acuerdan de la fotografía en microscopía confocal? ¿Se acuerdan que era como que una naranja, imagínense el volumen de una célula, una naranja, y que yo le puedo hacer varias secciones, ¿sí? Entonces, esta es la microscopía confocal. Entonces, yo le hago varias secciones y después de hacer todas estas secciones, yo las puedo reconstruir en un programa y hacerlo de manera en 3D. Entonces, esto es lo que yo pude hacer aquí. Entonces, reconstruimos las células y lo hicimos de manera 3D y podemos observar que estas células podían tener, o sea, pudieron receptar las mitocondrias que nosotros les pasamos. Entonces, aquí está el cultivo celular de las células cancerosas. Son muy interesantes también de ver las células cancerosas. Ya les voy a ver si les puedo mostrar otro video. Y estas células de aquí, pues probamos que la mitocepción puede funcionar
y lo cual abrió una gran cantidad de aplicaciones. Porque imagínense el hecho de que yo pueda pasar motores celulares de una célula que está bien a células que están mal. ¿Cuáles son las cosas que podríamos hacer? Y eso nos ha llevado el día de hoy a ser uno de los primeros emprendimientos a nivel científico en Ecuador. Les voy a hablar un poco de esto después. Entonces, pudimos observar que el proceso se puede dar de manera muy efectiva. Entonces, esta es la cantidad, esta barra de aquí, ¿sí? Significa la cantidad de mitocondrias que puede tener una célula cancerosa. Y estas barras de acá es la cantidad de mitocondrias que nosotros le pudimos pasar a la célula cancerosa. Entonces, nosotros podemos observar el transporte natural y el transporte artificial. Entonces, podemos observar que hemos llegado a tener los mismos niveles, lo cual es muy bueno. Entonces, obviamente, si nosotros estamos trabajando con la mitocondria, necesitamos saber qué es lo que está pasando a nivel de respiración. Y hacemos un ensayo. Este es un ensayo, bueno, un poquito, no es el más fácil para poderlo entender, pero nosotros, a través de lo que es la cadena de transporte de electrones, podemos observar si al bloquear uno o dos complejos podemos tener un perfil de la respiración celular. Y eso fue lo que nosotros hicimos con nuestras células. Entonces, nosotros pudimos observar aquí, imagínense, tenemos el control y tenemos una cantidad que va aumentando de mitocondrias. Obviamente, entonces, si nosotros le ponemos mayor cantidad de mitocondrias a una célula, esta célula va a respirar más. Y es precisamente lo que nosotros pudimos observar aquí. La célula respira más y, como muchos de ustedes que grandes amantes de la bioquímica y de los procesos metabólicos, saben que existe la respiración y existe la glucólisis. Entonces, la fermentación da lugar a la acidificación del medio por lo que es la producción de lactato, etcétera. Y entonces nos preguntamos, ok, la célula respira más, pero ¿qué es lo que pasa con el lactato? Y podemos observar que cuando la célula respira más, el lactato baja. Y eso fue muy interesante, fue muy importante. Y podemos observar que cuando metemos mayor cantidad de mitocondrias, la célula respira más y el lactato baja. Pero ¿qué es lo que le pasa a las células cuando están con una gran cantidad de mitocondrias? Pues lo que ocurrió es que producen una buena cantidad, aumenta la cantidad de ATP que producen, obviamente. Existe un estímulo en el movimiento, y existe un estímulo de la proliferación. Esto fue muy interesante, pero pudimos observar que el paso de las mitocondrias de células madre mesenquimales a las células cancerosas puede promover diferentes tipos de procesos, entre ellos la invasión y la proliferación. Pero esto es lo que pasa en las células cancerosas, pero después pudimos replicar estos mismos ensayos con células completamente normales, lo cual abre la puerta a que si nosotros le pasamos esto a las mitocondrias, a células normales, podríamos incentivar procesos de reparación y regeneración. Y pues este fue nuestro objetivo en el equipo Biomedical Discovery y generamos diferentes tipos de publicaciones relacionadas a lo que es la parte de transferir mitocondrias a otras células y cuál podría ser el impacto en la salud, y tenemos algunas publicaciones. Todo este trabajo pues fue reconocido por la revista del MIT Technology Reviews y me nombraron como innovador menor de 35 años en Sudamérica. Y a través de eso también pudimos mantener lo que es nuestras relaciones con la Universidad de Montpellier, con el centro hospitalario. Hoy por hoy podemos recibir personas del centro hospitalario, como pueden observar aquí, Sirivana Vishnu, Celia Carabés de la Universidad de Montpellier, igualmente estudiantes muy buenos de la Escuela de Medicina como Diego Barba y Joana Vicuña, que pues fueron conmigo a Montpellier para poder hacer trabajo de investigación, y precisamente tuve el honor de poder guiar la tesis de doctorado del doctor Francisco Cabrera, quien hoy es decano de la Escuela de Medicina Veterinaria, que se graduó precisamente de nuestra misma, ahora alma mater, la Universidad de Montpellier. Y pues seguimos en la investigación, pues seguimos viendo ahí qué es lo que pasa ahí con las mitocondrias cuando se pasan a diferentes tipos de tejidos, y nos dio lugar a esta publicación que es muy chévere, les invito a que la lean, fue publicada en BNC Biotechnology, en el cual nosotros lo que hicimos fue probar que podemos sacar mitocondrias no solamente de un tipo celular, sino podemos sacarle de muchos tipos celulares, y cuando sacamos de muchos tipos celulares igual tenemos un muy buen efecto regenerativo. Entonces no solamente podemos sacar mitocondrias de las células madres, sino que también podemos sacar mitocondrias de células diferenciadas. Entonces, al sacar nosotros mitocondrias de células diferenciadas, ¿cuál es el efecto o el potencial efecto regenerativo? Y lo que podemos observar es que cuando tenemos células normales a las cuales nosotros les exponemos a una gran dosis de radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta, ustedes saben, cuando se exponen al sol, esto les va a afectar un montón y las células se van a morir. Entonces, lo que nosotros decimos que si exponemos a nuestras células a una fuerte radiación ultravioleta,
la mortalidad se va a incrementar, el estrés celular igualmente, y que cuando nosotros le hemos pasado a las mitocondrias, la mortalidad bajó y recuperamos la masa mitocondrial. Esto fue muy interesante y es un artículo al cual invito a que lo lean o que lo comenten directamente. Pero ustedes dirán, ¿qué onda con esto de las mitocondrias? O sea, una mitocondria, cuando está fuera de la célula, puede incentivar al sistema inmunitario. Y de hecho sí lo hace, pero el sistema inmunitario para reconocer a la mitocondria como mala, como un agente proinflamatorio, etcétera, pues tal parece que esta mitocondria tiene que estar rota o con una muy mala función y ya tiene que estar prácticamente ya en los últimos días de su vida útil, la mitocondria. Entonces, lo que nosotros quisimos pues observar es que si las mitocondrias en buen estado pueden activar o no al sistema inmunitario y qué es lo que les puede hacer. Entonces, en esta publicación que hicimos en Stem Cell Research and Therapy, el cual fue parte de un excelente grupo de investigación, les había mencionado el doctor Christian Jorgensen, etc. Entonces, trabajamos juntos para pues pasarles mitocondrias a células del sistema inmunitario y ver qué es lo que pasaba. Entonces, nosotros aislamos las mitocondrias de estas células madre mesenquimales, como podemos observar aquí, y les pusimos las células que eran del tipo proinflamatorio de tipo TH17, ¿sí? Entonces, estas TH17 juegan un rol muy importante en lo que es la respuesta de nuestro sistema a lo que es la infección. Promueve procesos proinflamatorios porque es parte de su trabajo, ¿sí? Pero cuando reciben mitocondrias que están en un muy buen estado, lo que va a ocurrir es que las células se van a comenzar a inmunorregular. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, ustedes tienen un proceso de la proinflamación, ¿sí? Entonces, la inflamación comienza, sí, se exacerba y después tiene que bajar porque nosotros no podemos pasar todo el tiempo inflamados. Esto lleva a una inflamación crónica, ¿sí? Entonces, nuestro sistema mismo, a través de lo que es el mecanismo de las células madre, tiende a disminuir los procesos proinflamatorios y facilitar la regeneración. Y es aquí donde nosotros pudimos observar que cuando las células, entonces esto es una imagen por fax, ¿sí? Entonces, en esta imagen por fax, nosotros, o sea, esto es como decir una nube de células, ¿sí? Entonces, en esta nubecita de células nosotros podemos reconocer factores específicos, ¿sí? Que ellas expresan de células proinflamatorias o de células que no son inflamatorias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a las células IL-17, ¿sí? Que cuando nosotros pusimos mitocondrias, ¿sí? Ellas pues comenzaron a ganar marcadores de células inmunorreguladoras. Entonces, esto fue muy interesante. Eso quería decir que cuando las células del sistema inmunitario que eran proinflamación recibían mitocondrias, ellas comenzaban a regularse, lo cual nos pareció muy interesante y pues pudimos observar que estas células pues comenzaron a tener estos factores de regulación y, por ejemplo, aquí podemos observar que este perfil de las IL-17 proinflamatorio comenzó a bajar cuando les pusimos mitocondrias y que cuando nosotros pusimos mitocondrias, el perfil de células inmunoregulatorias comenzaba a aumentarse, lo cual fue muy interesante. Entonces, hoy por hoy sabemos que las mitocondrias pues tienen un efecto muy benéfico en lo que es la parte in vitro, ya que inducen proliferación, inducen migración celular, aumentan la respiración, pueden tener una muy buena un rol en lo que es la reparación, en todo lo que es esto de evitar los daños por radiación ultravioleta, induce regulación de la inflamación. Entonces, todo esto nos permite a nosotros movernos en esta escala que les había mencionado antes de lo que es la medicina transnacional, cada vez más hacia lo que podría ser una nueva terapia para seres humanos. Y hoy por hoy estamos probando ya en animales. Entonces, basados en fuerte evidencia científica in vitro, hemos podido observar que las mitocondrias tienen todos estos efectos a través de numerosas publicaciones indexadas, no solamente por nuestro equipo de investigación, sino por otros equipos que se han dedicado a estudiar este proceso. Comenzamos ya a probar en animales de laboratorio, entonces aquí tenemos nuestros ratoncitos, de los cuales hicimos una pequeña incisión, tenemos nuestro control, tenemos el vehículo y tenemos con la mitocondria y podemos observar que en ninguno de los dos casos la mitocondria tuvo un efecto proinflamatorio en el sistema de nuestro ratoncito y poco a poco estamos generando lo que es ya la base para lo que es los resultados de regeneración. Entonces ahorita justamente estamos en eso. Si no fuera por la pandemia hubiéramos continuado adelante, pero bueno, es parte de todo de todo lo que nos está ocurriendo, pero ya hemos retomado cosas en el laboratorio, ya estamos trabajando, ya estamos adelante para poder afianzar estos resultados. Ya hemos visto que safety en estos animales, ahora tenemos que ver efficacy, tenemos muy buenos resultados, pero tenemos que ir cada vez más lejos para ya poderlas proveer, en este caso, a pacientes veterinarios. Por eso estamos trabajando con
la Escuela de Veterinaria y su hospital. Ahora, la mitocondria en la parte transnacional no solamente podría estar relacionada a lo que es la regeneración de tejido, como pudimos observar antes, sino que también podría ser utilizada para mitigar los efectos de enfermedades mitocondriales. Ustedes saben que las enfermedades mitocondriales pueden ser portadas por la madre, y cuando son portadas por la madre, pueden hacer que la descendencia que puede tener estos problemas, estas mutaciones en el ADN mitocondrial, puede llegar a tener problemas nerviosos, puede tener problemas musculares, etc. Entonces, una muy buena opción terapéutica sería el hecho de poder transferir mitocondrias a óvulos, ¿sí? Y fue precisamente lo que nosotros pudimos observar en estos primeros ensayos de pruebas de concepto, en lo cual el hecho de poder utilizar la mitocepción en estas células germinales nos podían dar, descendencia viable. Aquí podemos observar todos los hijitos que salieron de la mitocepción del óvulo y que después fue fertilizado in vitro. Y esto abre las puertas igualmente a una gran cantidad de posibilidades que esperamos seguir explotando en el futuro. Y ahora, y hoy por hoy, pues, además de haber sido reconocidos por el MIT Technology Review, hemos sido reconocidos por la Universidad Católica de Chile en un concurso internacional en donde participaron 300 equipos a nivel latinoamericano, en los cuales orgullosamente nuestro país, representado por la Universidad de San Francisco, está entre los primeros 12 equipos con los emprendimientos más importantes en Sudamérica. Entonces, ¿en qué se basa este emprendimiento? Pues precisamente en el uso de las mitocondrias como agente terapéutico para la cicatrización de heridas en pacientes veterinarios. Y es por esto que nosotros, después de haber probado in vitro, después de ya tener resultados interesantes ya en lo que es la parte in vivo, queremos ya llegar a proveer una nueva terapia a los pacientes veterinarios que podrían complicarse o como una terapia preventiva. Y es por eso que estamos trabajando con nuestros partners académicos y universitarios en lo que es el desarrollo de este emprendimiento reconocido por este concurso Brain Chile de la Universidad Católica. Algo que es muy importante, pues, es saber que nosotros no estamos solitos en esta carrera, sino que es súper competitivo. Esto del uso de la mitocondria como agente terapéutico también es utilizado en universidades como Kyoto, es utilizado en Corena, es utilizado en el Boston Children's Hospital, es utilizado por nuestros partners en Chile, es utilizado por un montón de gente el día de hoy, lo cual hace que nosotros pues tengamos mucha competencia, pero que es muy, decir, esto nos alienta, no es el hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos otros exponentes increíbles a nivel de lo que es la práctica de la transferencia artificial de la mitocondria. Tenemos el doctor Jess McCulley del Hospital Pediátrico del Harvard, el cual pues ya ha intentado probar esta técnica en pacientes, en seres humanos de ensayos clínicos, pero de una manera diferente a la nuestra. De todas maneras, él igualmente ha podido encontrar que las mitocondrias, cuando están viables, no generan inmunoreactividad de las células que los van a recibir. Eso fue muy interesante y que tiene muchas aplicaciones. Nosotros lo aplicamos en heridas quirúrgicas o en heridas accidentales de la piel. Él se ha dedicado ya a ir mucho más allá y las inyecta en tejido cardíaco isquémico y también ha tenido pues resultados muy positivos en lo que es el hecho de tratar, por ejemplo, tejido isquémico cerebral, ¿sí? Y también pues existen otros investigadores que han encontrado incluso mitocondrias viables en líquido cefalorraquídeo, y el hecho de encontrar mitocondrias viables en el líquido cefalorraquídeo está asociado con un mejor outcome, lo cual nos lleva a pensar, ¿y qué tal si nosotros le ponemos mitocondria al líquido cefalorraquídeo y ayudamos a que una persona que tiene un isquema cerebral pueda sobrevivir? Y este es el motivo, igualmente, de otros temas de investigación que estamos queriendo generar en el laboratorio. Entonces, este es el famoso artículo del doctor James McCulley en el New York Times, en el cual pues ya lo trató a algunos pacientes que tenían daño cardíaco y pues le fue bastante bien. Fue un primer ensayo, incluso preclínico, o sea, es un ensayo clínico, pero fue llevado adelante en pacientes de manera con terapia compasiva y encontró muy buenos resultados, pero el problema es que tiene que estudiar mucho más de esto y hoy por hoy es uno de los ensayos clínicos que ahorita están reclutando en el Boston Children's para aplicarles mitocondrias. Y algo que es muy interesante, pues, desde el día de hoy, de comprender qué onda con las mitocondrias extracelulares. Es decir, si nosotros les encontramos fuera de nuestros tejidos y están circulando en la sangre, ¿cuál es su rol? Y eso es muy importante y es muy interesante y también nos interesa muchísimo. Se piensa que la mitocondria no puede sobrevivir el calcio extracelular porque ustedes saben que el suero tiene calcio, todos nosotros tenemos calcio, y que el calcio
puede activar el poro de transición de la mitocondria. ¿Pero qué es la activación del poro de transición? Es el hecho de que tienes una mitocondria, entra calcio y se hace una fuga. Entonces, este doctor de aquí, el Eduardo Bertero con Christoph Mack, dicen que la mitocondria extracelular per se no puede resistir el medio ambiente, pero James McCulley decía que sí puede. Entonces, es muy, muy, muy interesante encontrarnos en esta gran discusión del medio internacional. Y pues hoy por hoy también somos parte y lideramos un fascículo en una de las mejores revistas del campo que se llama Mitocondrion. Y hemos hecho un llamado a la comunidad científica internacional para que nos muestre evidencia con respecto a la mitocondria extracelular. Entonces, este es el famoso artículo igualmente de Alan Terry, que pues muestra que existen mitocondrias que están circulando, abre las puertas a un montón de cosas y por eso estamos aquí para tratar de responder este tipo de interrogantes. ¿Cuáles son los siguientes challenges de la transferencia artificial de la mitocondria? Pues precisamente tenemos la verificación de la seguridad y la eficacia de los ensayos randomizados, doble ciego, con pacientes veterinarios, justamente estamos en eso, y esperamos pronto poder ser un equipo que ha pasado por todo este desarrollo y poderlo ofrecer poco a poco con lo que serían los pacientes a través de ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3. Es un gusto, pues, el haberles dado esta charla, este panorama científico que, pues, fue desde mis primeros años como gran fanático de la ciencia ficción hasta el día de hoy como profesor investigador de la Universidad de San Francisco de Quito. Agradezco muchísimo a cada una de las personas que forman parte del equipo, a todas las personas, a todos los grandes colegas, a todos los estudiantes que trabajan con nosotros, a la Escuela de Medicina de la Universidad de San Francisco de Quito, al equipo de múltiples profesionales de diferentes universidades como la Universidad Técnica del Norte, la Universidad Salesiana, a estudiantes internacionales que forman parte de nuestro equipo y que pues hacen esta actividad de la investigación médica, pues gran motivación, muchas horas, mucho trabajo, 7 días a la semana, casi 24 horas al día, si no es porque capaz y soñamos de vez en cuando con lo que hacemos, pero dedicamos mucho tiempo a lo que es la actividad investigativa y es muy importante el hecho de pues tener instituciones que nos apoyan, tanto aquí en el Ecuador como en la Universidad de San Francisco, como en el exterior. Y igualmente agradezco a lo que es el Colegio Torremar por dejarme transmitir pues esta presentación a todas las personas que hoy nos han acompañado. Me encantaría pues responder algunas preguntas y siempre estamos en contacto por correo electrónico, cualquier cosa. Igualmente, doctor, muchas gracias. Si alguna persona, por favor, tiene preguntas, pueden hacerlo por medio del chat, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí, preguntas, pueden generar las preguntas por medio del chat para hacérselas llegar al doctor. Sí, pueden preguntarme desde qué es la mitocondria a la final. No hay ningún problema. Estamos para resolver todas sus preguntas. Sí, A los profes también ahí, a que no sabían que este nuevo proceso ocurría. Es que no, aún está en los libros de texto. Entonces es muy chévere saber eso. ¿Alguien levantó la mano? Sí, tenemos una pregunta. ¿A qué se refiere con una célula cancerosa? Bueno, una célula cancerosa es una célula que ha perdido la capacidad de tener control de su ciclo celular y que perturba el ambiente en el cual se encuentra. Entonces nosotros podemos tener células cancerosas en cultivo. Y cuando nosotros tenemos células cancerosas en cultivo, estas comienzan a crecer de una manera exponencial, ¿sí? Entonces es muy, muy chévere saber que, por ejemplo, cuando tenemos células normales, ellas llegan a un límite, ¿sí? Déjenme, no sé si tengo mi dedito, pero bueno, entonces las células normales tienen un límite, ¿sí? Entonces, ¡plac! Cuando ya llenan la cajita Petri, ya no crecen más. Pero cuando, por ejemplo, la célula cancerosa comienza a dividirse sin control y ha perdido su capacidad de poder controlar esa proliferación, y tenemos un montón, o sea, la cantidad de células cancerosas que podemos tener en cultivo es extraordinaria, es muy grande, pero este proceso, de manera muy lamentable, también puede ocurrir en el ser humano. Y cuando las células cancerosas comienzan a proliferar sin control en el ser humano, genera estos tumores que muchas veces son muy difíciles de tratar y que disminuyen la capacidad de mantener la salud en una persona. Entonces, eso es lo que me refiero con una célula cancerosa. ¿Alguna otra pregunta? Veamos el chat.
Ujú. Tengo una pregunta de Daisy Merino. Buenas tardes a todos. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones en los seres humanos de este estudio en las mitocondrias? Bueno, los seres humanos hoy por hoy tenemos algunas necesidades, por ejemplo, incluso con el hecho de luchar contra el cáncer. Por ejemplo, usted cuando se ha caído, usted se ha generado una herida. Y cuando usted se ha generado una herida, muchas veces, dependiendo de la edad y múltiples factores, esta herida puede ser difícil de curarse. Entonces, si nosotros hemos visto in vitro que las mitocondrias facilitan la proliferación, facilitan la regeneración, facilitan la migración celular, la producción de ATP, etcétera, incluso promueven la regulación de la inflamación, pues podríamos aplicarle las mitocondrias en heridas específicas. Hoy por hoy también estamos trabajando en algunos proyectos relacionados a lo que es la lucha contra el cáncer, en los cuales queremos modificar a la mitocondria y utilizarla como caballo de Troya. Entonces, hoy por hoy estamos generando este tipo de cosas. Esperamos, pues, que hayan resultados interesantes que nos puedan llevar a una nueva terapia. Entonces, Isabel Cecilia dice, ¿a qué se debe esa pérdida de control de las células cancerosas? Existen múltiples razones por las cuales una célula cancerosa puede perder el control. Una de ellas es el hecho de poder tener mutaciones. Mutaciones que pueden haber sido heredadas, ¿sí? O pueden haber sido adquiridas, ¿sí? Entonces, estas mutaciones es como decir, tu libro código, ¿sí? Tú le arrancaste una página y la célula, cuando ya le arrancaste la página, ya no sabe cómo funcionar según el código. Y cuando tú le quitas ese código a la célula cancerosa, ella puede crecer sin control. Entonces, esto es una de las razones por las cuales la célula, al no tener un buen código genético o al tener una mutación que le ayudaba a manejar bien sus procesos de división y proliferación, si existe esto, las células ¡pum!, se va a perder el control y es cuando comienza a pues, crecer sin una manera de mantener la homeostasis. No hay que olvidar que somos exactamente, tenemos el mismo modelo, el mismo diseño que teníamos hace 3.500 billones de años, ¿sí? Todos nosotros venimos de una primera célula que tenía una base muy básica, ¿sí? Y que esa célula que tenía una unidad muy básica aprendió a sobrevivir en un ambiente muy adverso. Es por eso que se generó la multicelularidad. Y nosotros somos y hemos heredado esos mismos mecanismos. Y una célula, no es difícil pensar que cuando ella pierde el control intenta sobrevivir y, entre comillas, cuando intenta sobrevivir puede llevar a lo que es el cáncer. Tengo otra pregunta. La probabilidad hay que las mitocondrias puedan frenar o limitar la proliferación de células cancerígenas. Desde la Universidad de Machala, un gran saludo a la Universidad de Machala. Pues hay probabilidades, justamente estamos en eso. Al perturbar el metabolismo de una célula cancerosa, capaz y no le dejamos crecer y podemos incluso inducir muerte celular. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pues, intentando conocer hoy por hoy. Una pregunta de antes. Ahí tenemos una. ¿Se conoce si las diferencias genéticas entre las personas influyen en la capacidad para que sus mitocondrias pasen de una célula a otra? ¿Qué pregunta tan interesante? Bueno, sabemos que el proceso de transferencia de las mitocondrias se media a través de proteínas. Entonces, una mitocondria no es que está ahí flotando en la célula, ¿no? Una mitocondria está prendida hacia lo que es un túbulo de actina, ¿sí? Perdón, hacia un microtúbulo o a los túbulos de actina, entonces la mitocondria está ahí. Y esta unión de aquí está mediada por proteínas. Se ha podido observar que cuando tú tienes una expresión mucho más alta de estas proteínas que sostienen a la mitocondria, las mitocondrias se pueden mover de una manera mucho más fácil. Podríamos decir que si una persona o un ser tiene una mutación que ayuda a que las proteínas puedan llevar mitocondrias de una manera mucho más fácil de un sitio a otro, podría tener un beneficio en ese sentido. Pero es una pregunta muy interesante. No hay muchos trabajos con respecto a eso, pero sería chévere de igual. Tenemos otra de Aldo. Buenas tardes. ¿Los estudios sobre las mitocondrias podrían ayudar de alguna forma a la enfermedad del cáncer? Pues sí, justamente estamos en eso. Luego Juan Sebastián nos dice, ¿cuáles son los objetivos o metas en el tratamiento médico en innovación del estudio de las mitocondrias? Las metas son, primero, poder llegar a completar todos los estudios con responsabilidad en fases preclínicas, en fases clínicas y después llevarlo a las personas. Eso es algo súper importante. Muchas veces no podemos llegar, rápidamente a hacer este paso. Pueden haber cosas, pero tenemos que tener resultados absolutamente seguros y eficaces para poder llevar adelante esta parte de aquí. Ustedes ahorita hay pues este estudio de la vacuna de Oxford, ¿sí?
Entonces, la vacuna de Oxford fue llevada adelante de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes saben que está en fase 3, entonces ya se prueban en una gran cantidad de personas. Y es a través de estos resultados de la vacuna de Oxford en fase 3 que muy probablemente podrán llevar a que nosotros cercanamente podamos tener igualmente esta vacuna. Lo mismo pasa con las mitocondrias. Entonces nosotros tenemos que tener estudios fase 3 o un estudio fase clínica 2 avanzado, pero en pacientes precisos, para decir que las mitocondrias pues, pueden funcionar bien y poderlas ofrecer, ¿no? El hecho de todo esto es poder ofrecer una nueva terapia regenerativa con mitocondrias autólogas o con mitocondrias de otro tipo de tejido. Eso. ¿Cómo es la permeabilidad de las membranas mitocondriales? La permeabilidad de las membranas mitocondriales pues se da a partir de diferentes procesos. Uno de ellos es la entrada de calcio a través de los BDACs, ¿sí? Entonces son los Voltage Dependent Associated Channels que tiene la mitocondria en la parte exterior. Entonces, cuando la mitocondria está pasando por un proceso de estrés celular, los Voltage Dependent Channels se abren y el calcio entra de una manera súbita y esto hace que se perturbe la membrana interna mitocondrial y hace que salga el citocromo C y active el apoptosoma, y la activación del apoptosoma lleva a lo que es la muerte celular programada por apoptosis. Y así la biología de la mitocondria. Es chévere la biología de la mitocondria. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de la presentación. Sí, me gustaría seguir conversando, pero ahí está, hay que ir a Guayaquil. Muy bien, muy bien. En verdad hay más preguntas, pero podríamos generar otra charla para continuar sobre este tema muy interesante, ¿no? Sobre las mitocondrias. Tenemos profesores y estudiantes de otros colegios invitados, que Me gusta. continuaremos invitándolos para otros eventos. Y no sé si alguien más, por favor. Bueno, bien, entonces agradecemos la participación del doctor Andrés Caicedo en esta conferencia científica. En verdad, un placer tenerlo, por lo menos de manera virtual. Estaba planificado para un próximo futuro, ya sin pandemia, hacer una conferencia un poco más grande aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Con usted, doctor. Y claro que sí. con este estudio, ¿no? Un gusto enorme el hecho de poder haber compartido con ustedes estos instantes, nuestra investigación, que está pues saliendo adelante, más allá de cualquier tipo de complicación. Queremos pues dejar muy en claro de que si uno tiene ganas de poder investigar, se puede hacer. El investigador como tal en su naturaleza se dice que es resourceful. ¿Qué es lo que quiere decir resourceful? Que de cualquier cosa nosotros podemos ver la manera de poder seguir adelante, y es por eso que a nosotros nos gusta muchísimo la investigación, por el hecho de que nosotros encontramos un problema e intentamos buscar la manera de poder pues combatirlo y poder llegar cada vez más lejos. Eso les dejo pues, queridos colegas, queridos estudiantes, colegas también de muchas instituciones del país, pues les agradezco muchísimo por su tiempo.